Esperemos que esto resulte bien. Eh, bueno, estuve revisando los resultados del control. Eh, en general no fueron tan malos, pero eh, hay algunos detallitos ahí que no me esperaba que se equivocaran, pero eh, por supuesto la última era la más complicada de todas, y, pero hubo otras que para mí yo consideraba que estaban relativamente fácil y, y algunos se equivocaron, ¿no? Pero por lo general no les fue tan mal. Hay algunos que sí les fue un poquito peor y, y yo creo que o sea, toca estudiar más o profundizar más en algunas cosas, algunos de ustedes, porque hay algunos conceptos que yo creo que no les están quedando todavía un poco claros. Y esto lleva, algunas cosas llevan tiempo de asimilar, no sé. Entonces, bueno, ahí lo primero que vamos a hacer, vamos a ir viendo lo que es relacionado con energía, con trabajo. Pero antes quería ver un segundo las preguntas estas que fueron las que más se equivocaron. Son tres preguntas que tuvieron, digamos, el porciento de acierto más bajo. Entonces las voy a revisar un segundo. Esta no era tan difícil, no sé por qué se equivocan aquí. Fíjense que ustedes tienen esta situación y lo que les dicen es eh, que las direcciones de las fuerzas se están indicando claramente. O sea, las flechas del diagrama indican las direcciones. Por lo tanto, las direcciones están bien. Lo que las magnitudes no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que además nos dicen? Nos dicen además que la velocidad es constante. Y eso significa que, bueno, que la aceleración es cero y que la suma de todas las fuerzas entonces también es cero. Entonces, cuando uno hace aquí las ecuaciones, fíjense que va a tener unas ecuaciones en el eje X. Bueno, ahí están todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Pero en el eje X vamos a suponer que tengo un cierto ángulo aquí con la horizontal, le voy a llamar teta. Por lo tanto, en el eje X voy a tener que F por el coseno de teta menos la fuerza de roce va a ser cero, que son las únicas dos fuerzas que actúan en el eje X. Entonces eso ya me está diciendo que F es mayor que la fuerza de roce, porque el coseno, recuerden que es un número que es menor que 1. En ese caso el ángulo está, no sé, 30 grados, 25, el que sea, pero es un ángulo que es menor que 1, por lo tanto el F va a ser mayor que la fuerza de roce para que eso sea cero. ¿Está claro? De ahí salía la primera eh, 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 igualdad que después le ponían, ¿no? Y en el eje Y, se lo he dicho varias veces ya, la normal no es exactamente igual al peso. Depende de las condiciones, depende de las condiciones del problema. Entonces, cuando escribamos las ecuaciones para el eje Y ahí que vamos a tener, vamos a suponer positiva la dirección hacia arriba, va a tener que la normal más esa fuerza por el seno del ángulo y el peso está hacia abajo y eso va a ser cero. ¿Ok? Esa es la ecuación. ¿Y qué es lo que me dice eso? Me dice que la normal va a ser el peso menos esta fuerza. Por lo tanto, la normal es menor que, eh, que el peso. Porque fíjense que al peso yo le tengo que restar una cierta magnitud para que la normal sea, para que tenga ese valor. ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda? Entonces estas eran las dos condiciones que les ponían y simplemente salen de las ecuaciones a analizar eso. O sea, yo creo que incluso hicimos algún ejercicio, algún momento donde poníamos que la normal está asociado a cuando tenemos una fuerza. Yo les decía, incluso les dije que era hasta lógico que la normal fuera menor que el peso porque de alguna manera estábamos jalando un poco hacia arriba el cuerpo ese. Por lo tanto, ese es un problema que yo pensaba que lo iban a resolver muy fácil. Y el otro que dio también problema, increíblemente, eh, porque todavía ustedes están teniendo algún problema que tenía mucha gente o que tiene mucha gente y es asociar al movimiento una fuerza.
Y eso, señores, eso es un pensamiento antes de Galileo, ¿no? O sea, si el cuerpo se está moviendo y se mueve con velocidad constante o se mueve con una cierta velocidad, eso no significa que hay una cierta fuerza del movimiento, como hubo alguien que me puso una fuerza asociada al movimiento. No, desde el momento en que yo lanzo el cuerpo y ese acto de lanzarlo, ahí yo actúe con una fuerza. Posteriormente a eso, ya no hay fuerza actuando a no ser cuando cambien las condiciones. Por lo tanto, sobre ese punto Q aquí, y esto está mirado arriba, actúa la fuerza de gravedad, está claro, porque siempre va a actuar la fuerza de gravedad. Hay una fuerza ejercida por el canal dirigida de Q hacia O. O sea, nos dicen que hay una fuerza de esta manera. Hay una fuerza en la dirección del movimiento. Esa fuerza no existe, señores. Para que eso tuviera una fuerza dirigida en el movimiento, tendríamos que tener una bolita que tuviera, qué sé yo, un motor interno, una cosa así que quisiera que se moviera eso, y no es el caso. ¿Ok? Entonces, es una bola que es disparada a gran velocidad hacia el interior. Una vez que ya se disparó, ya no hay ninguna fuerza que está ejerciendo sobre ella, salvo las nuevas condiciones que vamos a tener, que en este caso va a ser la fuerza de gravedad y de alguna manera el canal está actuando sobre él. Entonces, fíjense que aquí este es un movimiento donde vamos a suponer que despreciamos el roce. Si despreciamos el roce, si despreciamos ese roce, entonces, ¿cómo es ese movimiento? Eso es un movimiento que va a ser una magnitud de velocidad que va a ser constante, ¿no? O dicho de otra manera, la velocidad angular es una constante, porque se está moviendo en un movimiento circular, pero eso va a tener una cierta aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque el vector velocidad no es constante. El vector velocidad está cambiando la dirección. Eso ya lo hemos visto varias veces. Cuando la magnitud de la velocidad es constante y está cambiando la dirección de la velocidad, entonces hay una aceleración hacia el centro, en este caso, que es la que está cambiando la dirección del movimiento. Por lo tanto, ahí en Q hay una suerte de normal, que es la que actúa las paredes de ese canal sobre la pelotita y que hace que se desvíe la trayectoria. ¿Ok? Entonces las únicas dos fuerzas que actúan ahí es la fuerza de gravedad y la fuerza esa normal que está en el canal. Por lo tanto, las únicas válidas son estas dos. Y no hay una fuerza de O hacia Q, porque esto no es válido, ni tampoco hay una fuerza en la dirección del movimiento, porque no hay fuerza en la dirección del movimiento. Eso es inventado. Como alguien también me puso, hay una fuerza centrífuga. En algún lugar se los he dicho y se los voy a decir y se los voy a seguir repitiendo. La fuerza centrífuga no existe, es una fuerza ficticia. ¿Ok? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. O sea, es una fuerza que uno se inventa cuando está en un sistema no inercial. Pero nosotros estamos estudiando sistemas, siempre estamos estudiando hasta ahora sistemas inerciales. Por lo tanto, esa fuerza centrífuga no tiene sentido. ¿Ok? Eh, y la otra pregunta que esta sí era, para mí yo creo que sí, esta era la un poquito más complicada, que era calcular esto, ¿no? Y cómo lo calculamos esto. Bueno, para calcular esto tenemos que ver cuáles son las fuerzas, que para eso tenían ya una primera parte, que tenían que haberlo visto. Entonces, sobre este cuerpo, ¿qué fuerzas actúan? ¿No? Entonces, si aquí no hay roce, por lo tanto, sobre el cuerpo de masa M, vamos a suponer que la dirección de movimiento es hacia abajo, ¿no? Sobre el cuerpo de masa S, de masa M, lo que va a actuar es M por G, la fuerza de gravedad, ¿no? Y va a actuar, hay una normal y va a haber una tensión aquí, ¿no? Estas son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo y sobre este otro también habrá una normal, habrá el peso, hay una fuerza de roce, porque aquí hay coeficiente de roce, y está también la tensión. Por lo tanto, esto uno lo escribe bien rápido y te queda mg por el seno del ángulo menos esa tensión va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. ¿Ok? Y para el cuerpo de masa m, en la dirección del movimiento, yo voy a tener entonces que
en este caso la tensión es la que está positiva, es la que está en la dirección de movimiento. Entonces tengo la tensión menos esa fuerza de roce va a ser igual a M por A. ¿Ok? Esas son las dos ecuaciones que yo tengo. Entonces, uno puede, además la fuerza de roce, esta, ¿quién va a ser? Va a ser la normal del cuerpo este por la velocidad cinética, que va a ser mg por este mu cinético. ¿Ok? Entonces, de sumando estas dos ecuaciones, tengo la aceleración. Entonces tengo que, si sumo, se me van las tensiones, me queda que mg seno del ángulo menos la fuerza de roce, que sería mg por mu cinético, va a ser igual a m más m por a. ¿Ok? Bueno, y de aquí salía la pregunta anterior, porque en el caso cuando eso está en reposo o con aceleración o con velocidad constante, entonces significa que que la aceleración igual cero, y de aquí sale que m por el seno de teta es igual a m por mu cinético, y ahí sale una relación entre los m, que era esta, ¿no? Ese es el caso cuando, y esta generalmente la tuvieron bastante bien ustedes. Ahora, ¿dónde es que hubo problema? Cuando tienen que calcular la tensión. Y para calcular la tensión, sencillamente lo que tienen es que calcular primero la aceleración, la aceleración sería mg seno del ángulo menos mg por mu c entre m más m. Y aquí tengo ya la aceleración, ¿ok? Este es Tengo una pregunta, sí. pero aquí había que asumir que había aceleración, porque creo que en el enunciado no decían como nada de eso. ¿O sí? Sí, yo tengo la misma duda porque se decía que es básicamente la situación anterior. Y en la situación anterior se nos hablaba de que no hay una aceleración como tal. No, pero es que primero, a ver, tú tienes que asumir, es que eso eran dos preguntas distintas. Eran dos preguntas distintas. En una pregunta tú tienes, le decía que tenían aceleración cero, pero ese no es el caso. O sea, ¿qué condiciones tenían que cumplirse? Y aquí no se decía de manera explícita que la aceleración era cero. ¿Ok? Eran dos situaciones. Puede ser que se hayan confundido, pero no es el caso. Entonces, si no nos decían que la aceleración era cero, había que asumirlo, ¿no? Que había una aceleración. Es que por lo general, o sea, solamente, a ver, noten que solamente, o sea, puede ser que, a ver, ahora entiendo por qué se confunden quizás, ¿no? Pudiera entenderlo, pero solamente la aceleración es cero cuando se cumple esta condición, ¿no? Pero para otros valores no es cero. Entonces eran como dos problemas distintos. Quizás tienes razón, puede ser que voy a revisar eso, porque a lo mejor pudiéramos revisar eso si no les quedó claro. Lo voy a revisar con la otra profesora, con el otro grupo, a ver qué es lo que opina. Pero en general, salvo para esa condición entre las masas, ahí la aceleración no es cero. O sea, no necesariamente tiene que ser cero. Entonces aquí, cuando uno calcula la aceleración, entonces ya después la tensión la puede calcular como esta masa por la aceleración menos, o de otra manera, se puede partir, por ejemplo, de esta ecuación, de la ecuación 1, de esta ecuación 1, que sería esta, y ahí uno despeja la tensión, y la tensión me va a quedar mg por el seno del ángulo menos la masa por la aceleración. Y donde está la aceleración, se sustituye toda esta expresión. Había que trabajar un poquito ahí, pero tampoco era nada espectacular, tampoco era tan complicado. Pero está bien, voy a revisar ese caso, porque en realidad esa pregunta fue la que el puntaje más bajo que obtuvo. Y, y está claro que si la aceleración es cero, si la aceleración es cero o con velocidad constante, entonces la tensión
simplemente mg por el seno del ángulo, como vi unas cuantas respuestas que eran así. Pero eso, lo otro que podemos hacer, y por eso también les pedí que hicieran las notas, es que ustedes deben escribir. Hay algunos que enviaron y en realidad los apuntes, las notas de los apuntes son muy, muy pobres, o sea que dicen muy poco. Y eso ayuda, porque si ustedes me ponen, el desarrollo, yo no los he visto todos, pero si ustedes me ponen el desarrollo, ya la aceleración vale 0, por lo tanto ya a partir de esta ecuación la tensión vale tanto. O sea, yo tengo que darles el derecho a, digamos, a duda, porque me están poniendo en una situación que puede ser que no haya quedado bien descrito el problema, que no lo hayamos enunciado bien, pero ustedes tienen que de alguna manera poner ahí todo. O sea, traten de justificarlo todo, señor. Ustedes van a estudiar física, en algún momento también van a enseñar física, tienen que ser capaces de justificar cada paso, de decir esto, o sea, porque de esa manera ustedes van a aprender, o sea, además para nosotros saber que ustedes entienden lo que están haciendo. Entonces, yo voy a revisar eso, ¿ok? Yo voy a revisar eso si yo veo que en la argumentación que me enviaron está, está puesto que la aceleración es 0, qué sé yo, y de ahí sale la tensión tal, entonces les daré el punto, ¿ok? ¿De acuerdo? Ya, entonces, bueno, esto en Profe, caso, sí, es que yo pensaba que era solo justificar lo teórico. es que hay que justificarlo todo, señores, se los puse, tienen que justificarlo todo. Ah, O sea, ya, me había quedado con la otra idea. incluso les puse en el correo, si hay una pregunta que es de alternativa, que es sencilla, que a lo mejor, no sé, como por ejemplo, a ver qué pregunta, si nosotros tenemos, por ejemplo, una pregunta que sea simplemente decir, las fuerzas que actúan son tales, como esa que había de qué fuerzas actúan, bueno, uno puede justificar ahí, a pesar de que eligió una respuesta, mira, esta fuerza no es válida por esto. ¿Ok? Entonces, eso, igual hay respuestas de desarrollo para que uno pueda entender. ¿Ok? Yo creo que no sé, habría que ver los enunciados, pero yo creo que los enunciados estaban bastante claros. Además, este enunciado, por ejemplo, está sacado de un test que es internacional y que en principio está así. Ahí está todo bien, bien claro. Aquí igual, este también está bien claro. O sea, para que esta situación se cumpla, es necesario que que, que, que las relaciones entre la magnitud y la fuerza sean tales. O sea, yo creo que los enunciados estaban, claro, puede ser en el último que no se haya puesto de manera explícita que la aceleración y a lo mejor tendió a confundir el problema anterior, pero eran problemas independientes, ¿no? Pero bueno, está bien, eso lo vamos a valorar, ¿no? Ya, entonces, claro, por eso mismo, en la 10 se lo decía en esta situación, valore esto. Entonces, en general, uno llega a una expresión que tenía todas las componentes. Si la aceleración es 0, bueno, se simplificaba, se llegaba a una expresión un poquito más compacta, pero en general eso era porque no se decía. ¿Ok? Ya, entonces, Profe, sí, entonces no continuemos. había que asumir, no había que asumir que la aceleración era 0. O sea, no había que asumir que la aceleración era 0. Ah, ok. Profe, ¿Sí? ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que llegaron a que la tensión era eso que usted puso cuando la aceleración era 0, pero no justificaron que la aceleración era 0? Yo voy a ver la justificación por ejemplo, hay algunos que pueden tener, o sea, eso yo creo que vamos a ser estrictos con eso. Hay algunos que a lo mejor la pueden tener bien y si no está la justificación les voy a quitar el punto, porque hay que justificar. O sea, eso no puede ser, o sea, no puede ser, y esa era la idea, no puede ser que esto sea a la chunta, o sea, esta es la correcta. Y a lo mejor adivinaron, tienen un 20% de probabilidad de adivinar, ¿no? Si son 5. Entonces, de esa manera, el apunte lo que te está es forzando a que tú justifiques tu respuesta. O sea, no Sí, podemos pero entonces...
Por ejemplo, yo hice el cálculo de cómo saqué la aceleración, pero no puse así, asumí que la aceleración era 0. Pero hice el cálculo. Ya, Eso pero serviría. habría que verlo, tengo que ver tengo que ver los apuntes tuyos. Ya, ok, O gracias. sea, yo voy a Pero, ver profe, todos los apuntes. para controles, eh, no sé, posteriores a este, Sí, tenemos que hacer, aparte del cálculo, una explicación escrita del por qué, ¿o no? en las ¿O entendí situaciones mal? que hagan falta. O sea, por ejemplo, en este problema, ustedes no tienen que escribirme mucho, o sea, simplemente con, digamos, el desarrollo uno entiende lo que están haciendo, ¿no? Siempre que sea claro, o sea, diagrama de cuerpo libre, cuerpo 1, diagrama de cuerpo libre, pero, por ejemplo, en esta situación hay que justificar, ¿ok? Por ejemplo, Ok, aquí habría que decir, mira, las únicas fuerzas que actúan sobre la bolita son tal y tal, y listo. Y quizás puede decir, no existe tal fuerza y dirección del movimiento. El 4 no es posible, eso sería, digamos, una respuesta excelente, óptima, ¿entiendes? Las fuerzas que actúan sobre la bolita es la fuerza de gravedad y la normal que ejerce el canal sobre la bolita, que es la que está cambiándole la dirección, ¿no? Y no existe una fuerza en la dirección del movimiento, eso es un invento. Y no hay una fuerza de O hacia Q porque no hay ninguna fuerza, digamos, atractiva entre ese punto y ese otro punto. Porque no se dice nada de que hay una fuerza gravitatoria o digamos, de tipo electromagnético o algo así, ¿entiendes? Entonces, entonces esa es como la idea. Cuando sean preguntas que sean de este estilo teórica, usted justifique eh, los resultados. No sé, aquí, por ejemplo, uno no tiene que, tampoco yo quiero que escriban, no necesariamente había que escribir, sino simplemente, mira, con esto, si yo veo esto escrito, ya entiendo. O sea, ustedes me escribieron las ecuaciones y vi que de la primera ecuación estas queda evidente que la fuerza tiene que ser mayor que la fuerza de roce para que eso se cumpla, para que esta ecuación se cumpla. Y de la segunda ecuación vemos que la normal y el peso cómo están relacionadas y por lo tanto la normal tiene que ser menor que el peso porque al peso se le está restando esto, ¿no? Y listo. O sea, es como como lo suficiente. Y repito, pero cuando hay una situación que sea simplemente dar una respuesta de sí o no, o una cosa así, bueno, hay que justificar por qué sí o por qué no. ¿Ok? Ya, entonces, un poco, comencemos, porque bueno, nos hemos atrasado un poquito, pero bueno, siempre vale la pena ver algunos detalles. Entonces, en la clase anterior habíamos llegado a partir de estas ecuaciones, habíamos empezado a hacer este ejercicio donde eh, estábamos haciendo un determinado experimento hipotético donde alguien ejercía una fuerza F aquí eh, sobre una determinada masa que estaba sobre un riel sin fricción. Y entonces nos pedían hacer algunos cálculos con qué es lo que pasa a partir de estas ecuaciones de cómo va cambiando la velocidad, suponiendo que hay una cierta aceleración. La aceleración entonces estaría relacionada con la fuerza aplicada de esta manera y tenemos cómo es el cambio de la posición en función del tiempo. Llegamos a una expresión que era de este estilo, donde la velocidad, de alguna manera nos quitábamos el tiempo de esa expresión y llegamos a una expresión que la velocidad final era igual a una velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por una cierta distancia. Estábamos viendo, digamos, recorrido en un tramo aquí que tenía, que era la separación entre los puntos era D, ¿no? Y entonces ahí ya, teniendo en cuenta que el trabajo igual a la fuerza neta por la distancia, habíamos visto que ese trabajo es igual a una suerte de un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y entonces esto es lo que se conoce como el trabajo, o sea, el teorema del trabajo y la energía, ¿no? Porque esto que está aquí lo podemos definir
lo podemos definir como energía, vamos a llamarle K. K viene de kinetic, en inglés de energía cinética. Y entonces lo que hace uno es poner que esto sería un K final menos un K inicial, ¿no? Donde K entonces en sentido general, que sería la energía cinética, lo vamos a definir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí llegamos a que entonces el trabajo era igual a ¿quién? A la variación de esta energía cinética, a delta K, donde por supuesto aquí entendemos por delta K, K final menos K inicial. Entonces, fíjense que el trabajo que yo hago sobre un cuerpo, entonces eso se transforma, en este caso, en energía cinética. Aquí no estamos considerando otras fuerzas, simplemente una fuerza externa. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que yo puedo tener, a partir del trabajo, conocer la energía cinética el cambio en la energía cinética. ¿Ok? Entonces, era esto lo que habíamos llegado al final de la clase anterior. Y entonces, digamos, aquí teníamos un pequeño ejercicio que no lo alcanzamos a ver, pero que es bien sencillo una vez que uno domina esto. Y es que nos dice, vamos a suponer que tenemos un bloque que está, digamos, a una cierta altura y se deja caer desde esa altura, ¿no? Desde esa altura se deja caer con, sin velocidad inicial, o sea, la velocidad inicial es cero. La velocidad inicial es cero. Si la velocidad inicial es cero, entonces, ¿cuánto sería el trabajo que realiza las fuerzas externas? Primero, ¿qué fuerzas son las que están actuando sobre ese cuerpo? Sobre ese cuerpo estaría actuando, vamos a suponer que está en este plano, estaría actuando una normal, ¿no? Que sería perpendicular a la superficie. Aquí no tenemos ninguna fricción. Y vamos a tener también además la fuerza de gravedad. ¿Ok? Entonces, esas son las únicas dos fuerzas que vamos a tener. ¿Quién es la que realiza trabajo? ¿La normal realiza trabajo? Hola, ¿me escuchas? Sí, No, ¿La normal? sí. ¿Por qué? Ah, no, no, no. No, la normal no realiza. O sea, el trabajo de la normal es cero. La- Acuérdate que la normal es todo el tiempo perpendicular al movimiento, digamos, a D. Por lo tanto, esto hace que, por la definición de trabajo, que era F.D, ¿no? Normalmente después vamos a ver otra definición, pero era el producto punto entre esos dos vectores, y por lo tanto significa que en este caso yo voy a tener que el trabajo va a ser cero porque es siempre perpendicular al movimiento. Por lo tanto, la única fuerza que va a hacer trabajo ahí va a ser la fuerza de gravedad. Y ese trabajo va a ser igual a ¿quién? A la variación de la energía cinética. Y como la variación de la energía cinética, ¿no? Y como la energía cinética inicial era cero, entonces esto va a ser un medio de la masa por esa velocidad final al cuadrado. Y ese va a ser el trabajo que realiza en este caso la fuerza de gravedad, que es la fuerza que está actuando sobre ahí. Y entonces, bueno, esto lo podemos calcular y llegar a ese punto, ¿no? Entonces, esa es la variación de la energía cinética. Entonces, después ahora vamos a ver, nosotros un poco lo demostramos, pero hoy vamos a ver y vamos a comprobar cuál sería el trabajo. Nosotros de alguna manera hablamos de esto y el trabajo de la fuerza gravitatoria, un poco lo lo vimos en el caso de un plano inclinado. Habíamos llegado a que simplemente era la fuerza vamos a suponer que esto sea recto, ¿no? Lo habíamos visto y esta es la distancia recorrida, por tanto el trabajo iba a ser igual a ¿quién? Lo vamos a ver en un rato, a la fuerza por el coseno del ángulo entre esta y esta distancia, y ahí cuando manipulábamos un poco esto llegamos a que era simplemente MGH, donde H era esta altura. Ahora lo vamos a ver en detalle un poquito más.
Por lo tanto, uno puede escribir entonces que este trabajo, que sería mgh, va a ser igual a un medio de esta masa por esta velocidad final al cuadrado. Y de alguna manera uno puede encontrar una relación similar a la que habíamos visto un poquito antes, o la que nosotros vimos en cinemática, donde relacionamos la velocidad final con una cierta altura del movimiento. O sea, que es una ecuación muy, muy parecida, ¿no? O sea, la velocidad aquí al cuadrado final sería 2g por h. Y entonces eso nosotros lo habíamos visto en cinemática, y, o sea, y esto aquí utilizando estas ecuaciones de energía, uno puede también obtener algunas ecuaciones que simplifican un poco este problema. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué era lo que vamos a seguir viendo hoy? Vamos entonces a ver en detalle el trabajo de esta fuerza peso, o como yo prefiero llamarle, de la fuerza de gravedad. ¿Ok? Que es cuál es el trabajo que realiza esa fuerza. Entonces vamos a considerar entonces un objeto que está inicialmente en caída libre, está en una altura determinada. Vamos a suponer que tenemos el eje Y está en esta dirección, y por lo tanto tengo una posición inicial que sería esta posición inicial, y voy a analizar después una cierta posición final. Entonces, cuando está cayendo, entonces, bueno, el trabajo, ¿quién va a hacer? El trabajo, ahí la fuerza de gravedad, la gravedad estaría hacia abajo. ¿Y este trabajo cómo sería? Sería el M por G, ¿por quién? Por la distancia que recorre. Y esa distancia que recorre, ¿quién sería? Y inicial menos y final. ¿Está claro? Y eso sería entonces un trabajo positivo, porque sería este I final menos este inicial, sería, digamos, esta distancia que estamos recorriendo aquí. Entonces eso sería, el trabajo sería mg por esta distancia. Aquí en este caso la fuerza de gravedad hace un trabajo positivo. Que el trabajo sea positivo, que el trabajo sea mayor que cero, ¿qué implica? Que la variación de la energía cinética, ¿cómo es? La variación de la energía cinética es mayor que cero, por lo tanto la velocidad lo que hace es aumentar. O sea, si yo tengo una energía cinética que está aumentando, lo que va a pasar es que la energía cinética está aumentando, la velocidad está aumentando. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver ahora, bueno, esto era un poco lo que le había escrito. O sea, el trabajo sería el peso, la masa por la gravedad, por esta distancia. El coseno en este caso es 1, porque el ángulo es 0 entre el vector de desplazamiento y el de la fuerza de gravedad. El ángulo es 0 y el coseno es 1. Entonces llegamos a esta expresión que habíamos visto. Entonces, bueno, si el objeto entonces estuviera subiendo, vamos a suponer que yo lancé el objeto hacia arriba. Lanzo el objeto hacia arriba. Inicialmente estamos ahora en esta posición. Esta es mi nueva posición inicial, y esta sería mi posición final. Entonces, en este caso, como la fuerza de gravedad actúa hacia abajo y el desplazamiento está hacia arriba, entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre P y D? ¿Cuál es? Ese ángulo que hay entre esos vectores, esta notación la podemos usar. O sea, el ángulo entre P y D, ¿quién sería? Ese ángulo sería 180 grados. Es el ángulo que hay entre ellos. Y el coseno de 180 grados, es menos 1. Entonces eso me da que si yo digo entonces, bueno, que mi trabajo es mg por d por el coseno del ángulo, y aquí tengo la posición final menos la posición inicial, y entonces esto lo multiplico con menos 1, bueno, voy a tener que el trabajo entonces de la fuerza de gravedad sería mg por una posición inicial menos la posición final, o lo puedo escribir de otra manera, lo puedo escribir también así, mg y final menos mg por inicial. Lo puedo escribir de esta otra manera. Y el menos después veremos que va a ser importante. Entonces, estas serían las dos condiciones. Por supuesto, en un caso, el trabajo que estoy haciendo
es positivo y en el otro caso el trabajo que estoy haciendo es negativo. Aquí el trabajo es menor que 0. Por lo tanto, entonces la fuerza de gravedad realiza un trabajo negativo. Si realiza un trabajo negativo, ¿qué queremos qué es lo que pasa? Que si el trabajo es menor que 0, entonces la variación, eso implica que la variación de la energía cinética también es menor que 0. Si la variación de la energía cinética es menor que 0, significa que la velocidad entonces estaría disminuyendo. O sea, la velocidad del objeto está disminuyendo, como ya nosotros sabemos qué es lo que pasa cuando yo lanzo un objeto hacia arriba. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran preguntar? Algo, algo que no entendí. Las ecuaciones que están como enmarcadas son las mismas, si no me equivoco. ¿Cómo que las mismas? Dice que el trabajo del peso cuando va cayendo, si no me equivoco, son las mismas en la diapositiva anterior y en la diapositiva de ahora, ¿no? Sí, son las mismas. Lo que pasa es que aquí definimos de manera distinta la posición inicial y la posición final son distintas, ¿no? Y es lo único que cambia. ¿Ok? Ah, ok. Pero fíjate que aquí el trabajo te daría I inicial. Si nosotros asumimos que este, por ejemplo, es el 0, ¿no? Y mi eje de coordenadas está hacia arriba, Ah, entonces tiene una significa, magnitud mayor. claro, entonces esto te va a dar mayor que 0, ¿no? Ujú. Entonces significa que aquí el trabajo es positivo. Y entonces era un poco lo que le estaba comentando. Si el trabajo es positivo, eso significa que la variación de la energía cinética es mayor que 0. Recuerde que el teorema del trabajo y la energía me dice que esto es así, ¿no? Entonces, como yo tengo un trabajo positivo, este delta K tiene que ser también positivo, lógico. Entonces, y que la variación de la energía cinética es positivo, significa que K final menos K inicial es mayor que 0, y por lo tanto K final es mayor que K inicial, y por lo tanto la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Esto es una consecuencia lógica ahí digamos, de estas ecuaciones. Y que repito, que uno lo puede entender fácilmente porque cuando uno se cae un objeto, su velocidad va aumentando a medida que va cayendo, ¿ok? En el caso cuando lo estoy lanzando hacia arriba, lo que le estoy diciendo ahora es que este trabajo aquí es menor que 0. ¿Por qué? Porque el I inicial es menor que el I final, ¿ok? Aquí en este caso la diferencia en las alturas son distintas y por lo tanto, o sea, la diferencia, digamos, la posición inicial es menor que la posición final y por lo tanto esto me va a dar un trabajo menor que 0. Y si hay un trabajo menor que 0, eso implica una variación de la energía menor que 0 y por lo tanto la velocidad está disminuyendo. ¿Ok? Y eso es un poco lógico todo lo que hemos estado hablando. Es simplemente en este nuevo lenguaje ahora de energía y trabajo, ¿no? Pero es un poco intuitivo lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahora? Sí, sí entendí. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente ver esto un poquito más parecido a algo que hicimos en la clase anterior. Y ahora en vez de tener un movimiento vertical, ahora tenemos un movimiento, digamos, como si estuviéramos en un plano inclinado, o puede ser incluso cuando lanzo un determinado proyectil o cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, igual voy a tener, vamos a suponer que tengo, y voy a un poco ignorar a propósito ahora, voy a ignorar un poco a propósito la trayectoria y solo me voy a concentrar entre la posición inicial y la posición final. ¿Ok? Después abundaremos un poco en eso, pero ahora vamos a suponer que inicialmente estamos en esta posición, que también lo vamos a denotar con esta I inicial y después vamos a estar en esta otra posición que le voy a llamar I final. Entonces también voy a ver el trabajo que realiza la fuerza de gravedad. Entonces, por supuesto que en todo momento ese trabajo o la dirección de la fuerza está hacia abajo, ¿no? Y si uno mira, y vamos a suponer que esta es una línea recta, aquí tenemos un cierto ángulo, ¿no? Que forma el vector de la fuerza de gravedad con el de la dirección del movimiento, ¿ok? Entonces lo que vamos a calcular, por supuesto, va a ser el trabajo va a ser simplemente el producto punto de
la fuerza de gravedad por la distancia o ese vector de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, ¿eso quién sería? Bueno, vamos a un poco a desglosar esto de otra manera, ¿no? Entonces, yo voy a tener que, si a este ángulo que está aquí entre la dirección del vector de la fuerza de gravedad y D le llamo teta, bueno, esto lo puedo, aquí lo vamos a hacer de esta otra manera, lo puedo poner aquí este teta, ¿no? Pero fíjense que entonces lo que voy a tener, que el trabajo va a ser mg, ¿no? Que sería la magnitud de la fuerza de gravedad, por D, y esto es ya descomponiendo el producto punto, por el coseno del ángulo entre ellos dos. Y ese coseno sería el coseno de teta, que sería este ángulo, digamos, que es un ángulo en este caso, de acuerdo a lo que estamos viendo en pantalla, un ángulo obtuso, entonces es mayor a 90 grados, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podemos escribir esto? ¿No? Fíjense que ahora lo voy o vamos a trabajar esto un poco matemáticamente, ¿no? Vamos ahora a ver este triangulito que se nos está formando aquí, este triángulo que está acá. Y en este triángulo yo voy a tener que, digamos, esta hipotenusa que tiene este triángulo, que es D, ¿a quién va a ser igual? ¿No? O dicho de otra manera, hagámoslo de otra manera primero antes de hacer eso. El seno de alfa, ¿a quién es igual? El seno de alfa va a ser igual a este cateto, que es el cateto opuesto que sería este, podemos llamarle H, que ese cateto opuesto, ¿quién sería? Ese H sería la coordenada final menos la coordenada inicial. O sea, I final menos I inicial. Eso es H, donde I final es este punto y inicial es este, que sería equivalente a estar en este punto. Por lo tanto, eso es la magnitud que va a tener el cateto opuesto. Por lo tanto, el seno de alfa va a ser I final menos I inicial entre la hipotenusa, que es D. Y de ahí sale entonces esta ecuación, que este D va a ser I final menos I inicial entre el seno de alfa. ¿Ok? Entonces, pero por otro lado, vamos a ver cómo relacionamos el coseno de este ángulo, el coseno de teta con alfa, que sería aquí. Entonces, aquí uno puede escribir que esto, el coseno, sería el coseno de 90 más alfa. O sea, teta sería exactamente 90 más alfa. Entonces, uno ahí puede utilizar algunas reglas de trigonometría y eso se los dejo a ustedes para que lo verifiquen. Pero yo les cuento de que este coseno de 90 menos alfa será igual a menos el seno de alfa. Y entonces, eso me simplifica un poco el problema, porque entonces ya yo lo que voy a hacer es que el trabajo que tenía aquí, ¿no? Va a ser igual a ¿quién? A mg por d, donde d es esto que está aquí, d es esto, ¿no? Justo recién un poquito más arriba lo vimos, que D era precisamente esta relación, lo encontramos de el seno del ángulo alfa, como lo representamos, y esto lo multiplicamos por el coseno de teta, pero como estamos viendo aquí, el coseno de teta es menos el seno de alfa. Por lo tanto, aquí donde está teta ponemos menos seno de alfa. Y entonces este seno de alfa con este seno de alfa se me simplifica. Hay un menos aquí que, bueno, lo que hago es cambiar los signos y me queda que la misma expresión que un poco que teníamos antes, que el trabajo de esta fuerza de gravedad es mg por I inicial menos mg por I final. O sea, en este caso sería igual a esta expresión que teníamos aquí, ¿no? Sería igual a esto. Entonces, fíjense lo interesante de esto, y aquí es donde quiero que presten atención. Lo interesante de esto es que en este caso tenemos una pelotita que va hasta aquí hacia arriba, en el otro caso tenemos la misma pelotita que llega, digamos, a una misma altura, pero un camino diferente o va por aquí de esta otra manera, y sin embargo el trabajo que me realiza la fuerza de
de gravedad o el trabajo del peso es exactamente el mismo en las dos condiciones. O sea, y les adelanto ya que no importa si voy en línea recta hacia aquí o si voy haciendo zigzag o si voy haciendo una parábola y llego a este punto, el trabajo, esto uno lo puede extender. El trabajo solo depende de, digamos, de una posición inicial y de una posición final. Ahora vamos a comentar esto un poco después cuando hablemos, pero fíjense que aquí llegamos exactamente a la misma expresión. Entonces, por lo tanto, no me interesa para nada cuánto se mueve en el eje horizontal, sino cuando estoy calculando el trabajo de la fuerza de gravedad, lo que me importa es el cuánto sube o cuánto baja, o sea, cuánto es el movimiento vertical. Eso es lo importante. Por lo tanto, aquí solamente me va a interesar que el trabajo de la fuerza de gravedad o del peso solo depende de las alturas iniciales y finales. ¿Ok? Entonces uno puede, de alguna manera, definir algo que se conoce como energía potencial gravitatoria, ¿no? Y entonces esa energía potencial gravitatoria, que le vamos a llamar, digamos, la vamos a señalar como UG, va a ser simplemente mg por I, ¿no? Donde I, digamos, sea una determinada coordenada en el eje vertical, ¿no? Entonces, esta sería esta energía potencial gravitacional o gravitatoria, bueno, que es un poco símil a lo que habíamos visto de energía cinética. Aquí estamos viendo entonces ahora energía potencial, ¿no? Y el término potencial tiene que ver un poco con históricamente con potencialidad de hacer trabajo. O sea, cuando tengo más energía potencial, tengo más posibilidades de realizar un trabajo positivo o de darle cierta energía a un cierto, o energía cinética a un cierto cuerpo. Entonces, este sería el trabajo de mi peso o de mi fuerza de gravedad. Entonces, si nosotros, fíjense que aquí está posición inicial menos posición final. Cuando habíamos definido la energía cinética, la habíamos definido como K final menos K inicial. Entonces, un poco para ser consistente, siempre que uno define un delta de algo, o sea, un intervalo entre algo, define final menos inicial. Y por lo tanto, para ser coherente con eso, lo que tenemos que cambiar los signos aquí y entonces ponerle a esto, como yo les estaba comentando, menos mg y final menos mg y inicial. Y por lo tanto, esto que está aquí le llamaríamos digamos, la energía gravitatoria final menos la energía potencial gravitatoria inicial. Y entonces ya de esa manera yo puedo escribir mi trabajo que realiza, el trabajo que realiza la fuerza de gravedad como menos la variación de esta energía potencial gravitatoria. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya simplemente yo tengo que, es una manera muy fácil y muy rápida de calcular el trabajo de la fuerza de gravedad. Es simplemente a partir de esta energía potencial gravitatoria. O sea, yo, por supuesto, no necesito conocer el camino ni calcular aquí, ya nunca más necesitamos calcular cuánto sería el vector del peso por el desplazamiento, por el coseno del ángulo, sino que simplemente lo que me interesa es cuánto es la variación en mi energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial gravitatoria la definimos de esta manera. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos ejercicios, o sea, un poquito más adelante. Entonces, bueno, este es un poco resumiendo lo que habíamos visto, que cuando un cuerpo está sometido a una cierta fuerza gravitacional, en este caso en la Tierra sería el peso que tiene, entonces se define esto donde este I sería una coordenada vertical en medidas de un sistema de referencia determinado. ¿Ok? Por supuesto que esto uno puede, la energía es un escalar, ¿no? Y entonces, por supuesto que y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? La energía potencial gravitatoria puede tomar cualquier valor, puede ser tanto positivo como negativo, porque
yo puedo, este sistema de coordenadas, lo puedo hacer apuntando hacia abajo o lo puedo hacer apuntando hacia arriba, y entonces en función de eso me puede dar coordenadas que pueden ser positivas, que pueden ser negativas, o incluso puedo poner el cero de mi energía potencial gravitatoria, en vez de que esté pegado a la Tierra, lo puedo poner en el punto máximo. Por lo tanto, es una magnitud con la que yo puedo jugar. Después esto lo vamos digamos, en los ejemplos yo trataré digamos, de hacérselos ver, pero fíjense que hay que tener claro que no es que esto sea siempre positivo, sino que puede tomar tantos valores positivos como negativos, depende de la dirección de movimiento que yo escoja, de cómo escoja esas coordenadas. Al igual que el cero de energía lo puedo poner donde yo estime conveniente, donde me convenga más para resolver el problema. ¿Ok? Por lo tanto, eso de alguna manera lo que me va a querer decir es que con respecto a cierto punto, cómo es que evoluciona la energía en mi sistema. Y generalmente a mí lo que me interesa son cambios en la energía. Por lo tanto, la energía inicial, ¿cuál es? No me interesa mucho. O sea, sí me interesa una vez que lo digo, pero el punto sería que lo puedo hacer que sea cero, simplemente colocando el origen en el punto de la posición inicial de mi sistema. Porque eventualmente, repito, lo único que me interesa es variación en la energía. Ok, no sé si les queda claro. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Entonces, fíjense que nosotros habíamos, o ahora vimos, o recién vimos el caso de el trabajo de la fuerza de gravedad. El trabajo de la fuerza de gravedad es o sea, la fuerza de gravedad siempre es constante, es la misma, ¿no? O sea, es la masa por la aceleración de la gravedad, y por lo tanto, en todo momento, por lo menos cerca de la Tierra, ya vimos ya que en algún momento vimos que la fuerza de gravedad en sentido general depende de la distancia entre los cuerpos, pero en el caso cuando estamos sobre la superficie de la Tierra, no a una altura tan exagerada como el satélite este geosincrónico que estábamos viendo, pero cuando estamos cerca de la Tierra esa fuerza es constante. Pero pueden haber casos donde yo tenga fuerzas que no sean constantes, o sea, fuerzas variables. Entonces nosotros teníamos una expresión que era como muy simple, donde el trabajo era esta fuerza por el desplazamiento, ¿no? El producto punto. Pero aquí, de alguna manera, ¿qué pasa cuando esta fuerza es variable? Cuando esta fuerza es variable, ¿cómo hago ese cálculo? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, y aquí tenemos en pantalla, vamos a suponer que la fuerza depende del desplazamiento de esta manera. Entonces, eso significa que la fuerza en cada punto de la trayectoria es distinta. Entonces, yo simplemente no puedo poner un valor de una fuerza por un X final menos un X inicial, porque esta fuerza me varía. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, bueno, la respuesta es que si uno quiere calcular el trabajo, la definición más general del trabajo en general sería de esta manera. Sería, y ahora lo vamos a ver, pero sería una integral de la fuerza, digamos, a lo largo de una determinada trayectoria. Okay, o sea, sería una posición determinada inicial y una posición final dada, ¿no? Entonces va a ser, digamos, voy a tener que integrar. Entonces fíjense que de alguna manera, en el caso extremo, y eso un poco tiene que ver con lo que nosotros vimos un poquito algo de eso en cinemática. Si tuviéramos, por ejemplo, una fuerza que es constante, ¿no? Que en el caso que estábamos viendo antes, vamos a suponer que tenemos una fuerza F0 que es constante. El trabajo, digamos, que realizo en ir desde un punto con una coordenada inicial a una coordenada final, este trabajo, ¿quién es? Bueno, el trabajo sería F0 por X final menos X inicial. ¿Y eso quién es? Bueno, eso es el área esta que está aquí, porque sería F0, sería este lado, ¿no? Y X final menos X inicial sería este otro lado, y ese sería el área de ese rectángulo. Entonces, si uno generaliza esto al caso de cuando tenemos una fuerza que es variable, entonces, en el caso general, lo que nosotros vamos a calcular es esta área que está aquí.
Esta área que está aquí sería el trabajo que realiza una fuerza que es variable. Y este trabajo entonces sería lo que le estaba comentando, sería la integral de esta, en este caso estamos solamente trabajando en el eje X, sería de este f en X por el de X, y tengo que ir desde un X inicial a un X final. Para obtener esa integral, tengo que saber cuál es la forma que tiene esta f en X. ¿Ok? Si f(x) tiene una expresión analítica, yo lo puedo calcular de manera exacta, pero si f(x) es una curva un poco extraña, no sé, eventualmente tendré que calcular eso numérico, de alguna manera, pero eventualmente lo que se hace es calcular esa área. Y bueno, ya que estamos aquí, numérico significa simplemente tomar esto y hacer como pequeños rectangulitos e ir sumándolos todos. O sea, es a calcular esto ustedes en algún momento lo harán, es simplemente asumiendo que esto aquí, la fuerza es constante en este tramito y tiene un valor de fuerza I, por llamarle, aquí al lado tiene un F I más 1 y lo multiplico por el delta X I más 1 y aquí por el delta X I, y cuando sumo todo esto, sumando todos estos términos, me da el área esa. Es una manera, digamos, de hacerlo numérico. Sería sumar rectangulitos bien pequeñitos, mientras más pequeño, más exacto el cálculo. Pero, repito, si yo conozco de manera exacta cuánto es fx, no sé, fx tiene la forma de no sé, de 3 x al cubo menos x cuadrado, no sé, algo que es analítico, que es fácil de calcular, bueno, pues esta integral se puede resolver, ¿ok? Y lo puedo calcular de manera exacta. Como el ejemplo que vamos a ver ahora, que sí lo podemos calcular de manera exacta. Pero en general, entonces, para que les quede a ustedes esto, digamos, como mensaje, es que el trabajo no es más que, cuando tengo una fuerza variable, no es más que esta área, ¿no? Cuando tengo un gráfico del trabajo con la posición, o perdón, de la fuerza con la posición, el trabajo es esta área que está aquí. ¿Ok? Ya, entonces veamos una fuerza que es variable. Y esta fuerza ya la estudiamos nosotros. Es la fuerza elástica. Y esa fuerza elástica, nosotros vimos que la ley de Hooke, que en algún momento estudiamos, nos decía que esta fuerza elástica era proporcional a una cierta constante y dependía de la posición, dependía de X. Mientras más estirado este resorte, mayor es la fuerza. Por lo tanto, tenemos exactamente aquí el caso de cuando una fuerza que es variable, que depende de la posición, ¿no? Depende de cuánto estiré mi resorte. Entonces, si yo quiero ver el trabajo que realiza esta fuerza elástica, entonces, bueno, tengo que aplicar un poco esto que estuvimos viendo o que estábamos viendo de cómo calculamos estas integrales. Y que no son difíciles, señor. Ustedes en algún momento van a estudiar eso. Lo que pasa es que estamos forzando algunas cositas, pero no es complicado esto de integral y derivada. Por lo menos las que se ven en física no es muy complicado. Entonces, tenemos por supuesto los casos cuando tenemos un estiramiento, cuando tenemos en el largo natural, aquí la fuerza es cero, porque el X vale cero, digamos, ponemos el origen ahí en ese punto, que sería el largo natural del resorte. Cuando tenemos compresión, aquí la fuerza iría en esta dirección, porque el X sería negativo, y entonces estamos en la dirección, asumiendo la dirección positiva de mi eje en esta dirección. Entonces eso me dice que aquí la fuerza sería positiva porque estoy comprimiendo, en este caso la fuerza es negativa porque estoy estirando el resorte. Y eso es lo que me da este signo menos que tengo aquí de esta ley de Hooke. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo calculamos eso? Entonces, si nosotros hacemos el gráfico de la fuerza en función de X, o sea, de esa fuerza elástica en función de X, bueno, eso es una línea recta. Esto es bien sencillo porque esto sería una constante y sería una constante que multiplica a X y por lo tanto este sería el gráfico. Entonces, nada más que eso. ¿Y esto qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si quiero calcular, y lo vamos a ver en un punto más, si quiero calcular cuánto es el trabajo que realizo entre una posición inicial y una posición final, bueno, tengo que calcular esta área. Y esa área no es tan difícil de calcular en el caso de cuando tengo una fuerza que es lineal. Es
relativamente sencillo obtener esa área. Entonces, esa área, ¿quién va a ser? Como mismo les estaba comentando, ¿no? Aquí voy a tener aquí está ya sombreado, un poco lo que estábamos hablando. Tengo una posición inicial, una posición final, y a cada una de esas posiciones le corresponde una fuerza determinada. Y si uno quiere hallar eso, bueno, ¿quién sería? ¿Quién sería esa área? ¿Quién sería? ¿Sería un medio de quién? De X final menos X inicial por, aquí es un poquito más, por K por X final menos K por X inicial. Y esto tengo que sumarle esta otra área, que sería K por X inicial por X final menos X inicial. ¿Ok? Eso uno lo puede hacer, digamos, gráficamente ahí y obtener esto. Y esto se los voy a dejar de tarea a ustedes para que lo calculen. Esto tiene que dar, el área tiene que dar negativo aquí en este caso porque estamos por debajo del eje, ¿no? Yo, sin embargo, se los voy a resolver de otra manera. Los voy a resolver para que ya vayan aprendiendo y se quiten el trauma que tienen con esto. Eso lo vamos a resolver como la integral desde x inicial a x final de esta ecuación, desde menos k por x de x. Y esto es una integral que es muy fácil de hacer. Porque la integral de, y se los voy a poner aquí en una esquinita, la integral de x es la primitiva, esto sería x al cuadrado sobre 2 más una constante. O sea, esto sería lo que me resulta esa integral. O dicho de otra manera, cuando yo derive este lado, voy a obtener x. Cuando derive este lado, cuando derive x cuadrado, obtengo x. ¿Ok? Por lo tanto, aquí voy a tener que esto va a ser menos k por x cuadrado medio, y digamos evaluado, y para esto vamos a hacer esta pequeña evaluado en x inicial y en x final. Y por lo tanto esto me da menos, vamos a dejar el menos aquí afuera, un medio de k por x final al cuadrado menos un medio de k por x inicial al cuadrado. ¿Ok? Cuando uno integra entre un punto y otro, lo que hace es, bueno, encuentra lo que es la primitiva, que era esto que está aquí, ¿no? Y evalúa en el punto final menos el punto inicial. Eso es simplemente lo que hace uno al hallar la integral. Yo les dije que esta es lo que vale la integral de x, es x al cuadrado sobre 2. Entonces lo que hago es x al cuadrado sobre 2 lo evalúo en x final y en x inicial. Dejé el menos aquí y fíjense que es x final menos x inicial. Y eso es lo que me daría que el trabajo sería menos, lo voy a poner aquí para que quede, un medio de k por x final al cuadrado menos un medio de k por x inicial al cuadrado. Por lo tanto, el trabajo que realiza el resorte, fíjense que tiene una forma que igual, no depende del camino, sino depende, digamos, de una posición final y de una posición inicial. Es simplemente x final menos x inicial. O sea, no me depende de x de ninguna manera, sino que simplemente depende de la posición final menos la posición inicial. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna Profe, pregunta? ¿Sí? a mí me quedó la duda de cómo sacó la primitiva, creo que le dijo, de la Bueno, es que integral. eso ustedes lo van a aprender en algún momento, pero esto, lo que les estoy diciendo es que la integral de x es x cuadrado sobre 2, digamos. Esto es lo que se conoce como, o dicho de una manera, cuando uno deriva este lado, tiene que obtener x. ¿Ok? Piensa que la derivada es la anti-integral, o sea, o que la derivada es la anti-integral o que la integral es la antiderivada, o sea, que es la operación contraria, ¿no? Entonces, si nosotros a x cuadrado sobre 2,
incluso más una constante, esto uno lo deriva en x. Cuando uno deriva en x cuadrado, te queda la derivada de x cuadrado es 2x, el 2 y el 2 se simplifican, la derivada de una constante es 0 y esto te queda x. Entonces, de alguna manera, eso es lo que me está diciendo que cuando yo integre x, lo que voy a tener es x cuadrado sobre 2. ¿Ok? Y esta constante no me interesa mucho porque cuando yo evalúo entre un punto y otro, esa constante se me simplifica. ¿Ok? Por eso esto es lo que se llama primitiva. O sea, yo hace rato los términos matemáticos se me olvidan un poco, pero simplemente lo que tienen que aprenderse es que la integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Ok? En general, hay una fórmula que la integral de x a la n es de x, ¿no? Es x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Ok? O sea, que la integral de x al cubo sería x a la cuarta sobre 4. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y esto es esa derivada de los polinomios, es una de las derivadas más fáciles que hay. Ustedes van a ver de, qué sé yo, cuando uno empieza a derivar cotangentes y cosas raras, cosenos hiperbólicos y no sé qué. Eso sí ya son un poquito más complicados. Pero repito, eso no es tan... por lo menos los ejemplos que nosotros vemos no son tan complicados. Pero fíjense que incluso nosotros podríamos haber obtenido esta expresión, o los invito a que comprueben que cuando uno calcula en esta área de este método, van a llegar a la misma expresión, van a llegar a esta expresión que está aquí. O sea, esta expresión que es la que relaciona esto que le vamos a llamar energía potencial elástica en un momentico. Fíjense que tiene la misma estructura que lo que vimos de la energía potencial gravitatoria. Tiene la misma pinta de algo final menos algo inicial. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a definir ahora. Entonces, esta sería mi área. Aquí está puesto al revés, porque recuerden que estoy poniendo el menos y aquí lo estoy cambiando. Al cambiar los signos, cambio el orden, ¿no? Pero eso sería un medio de k por x inicial al cuadrado menos un medio de k por x final al cuadrado. Y ese sería el trabajo que realiza el resorte. Ok, ese es el trabajo que realiza el resorte o la fuerza elástica, ¿no? Cuando muevo desde una posición inicial a una posición final. Entonces, ese es el trabajo de resorte y a esta expresión, a esta fórmula, le llamamos, perdón, a un medio de k por x cuadrado, que sería esta expresión, le llamamos energía potencial elástica. Y sería UE, y simplemente va a tener esta forma. Y fíjense que tiene exactamente, y eso es lo útil de esto, tiene exactamente la misma pinta, la misma forma que tenía la energía potencial gravitatoria, porque ahora el trabajo que realiza el resorte es menos la variación de esa energía potencial elástica. Exactamente igual. Nosotros habíamos visto que el trabajo del peso era menos la variación de la energía potencial gravitatoria, y aquí tenemos que el trabajo que realiza el resorte es menos la variación de la energía potencial elástica. ¿Ok? Entonces, bueno, esta integral que puede parecer compleja, la utilizamos una vez, no la vamos a utilizar más porque ya no nos hace falta. ¿Por qué? Porque ya encontramos que simplemente no me interesa, para encontrar el trabajo es muy fácil. Es muy fácil para encontrar el trabajo de la fuerza elástica. Simplemente tengo cuánto es que está comprimido, cuánto es la compresión que tiene mi resorte, y eso me da una energía elástica, y con esa energía elástica y posiciones iniciales y finales calculo el trabajo. Por lo tanto, la integral tampoco me hace falta. ¿Ok? Se la hicimos simplemente para que ustedes vieran de dónde sale. ¿Ok? Pero no es importante. O sea, no es importante ahora que dominen todos los detalles, ¿no? Simplemente que sepan utilizar esta expresión de la energía potencial elástica. ¿Ok? Entonces, fíjense que tiene la misma expresión. Entonces, estos dos tipos de fuerzas que hemos visto ahora se le llaman fuerzas conservativas. Entonces,
Un poco vamos a ver ahora algunas de estas propiedades que tienen estas fuerzas conservativas. Vimos qué fuerzas vimos. Vimos la fuerza de la fuerza de gravedad, la fuerza del peso y vimos la fuerza elástica. Estas son dos fuerzas que son de tipo conservativa. ¿Qué quiere decir que sean conservativas? Bueno, ahora yo voy a decirle un poco, pero lo más importante, una de las cosas más importantes que tienen varias propiedades, pero una de las cosas más importantes es que el trabajo no depende, no depende de la trayectoria, sino que depende, como le digo aquí, depende de un punto inicial y un punto final. Por lo tanto, no dependen como tal de la trayectoria, dependen de ese punto inicial y de ese punto final. Entonces eso facilita mucho el proceso, porque no importa, como está señalado aquí, que voy por este camino, voy por este otro, no me interesan los caminos, me interesan solamente las posiciones iniciales y las posiciones finales. Y con esas posiciones iniciales y con esas posiciones finales, yo calculo entonces cuánto es el trabajo que realiza la fuerza a partir de ese potencial que estoy definiendo. De ese potencial, en un caso estoy definiendo una energía potencial gravitatoria y en el otro caso una energía potencial elástica, pero las dos pues, tienen, digamos, la misma estructura, tienen la misma forma, ¿no? Entonces, un poco, les voy a resumir esto un poco. Entonces, primero, ¿qué propiedades voy a tener de estas fuerzas conservativas? O sea, primero, la podemos expresar como la diferencia entre una posición, entre la energía potencial de una posición final menos una posición inicial, ¿no? Entonces, se expresa como la diferencia entre los valores inicial y final de una cierta energía potencial. Entonces, por lo tanto, yo para este tipo de fuerzas puedo definir lo que se conoce como una energía potencial. Lo otro es que es reversible, y esto vamos a analizarlo un poquito. ¿Qué significa que sea reversible, ¿no? Significa que, y les voy eso un poco tiene que ver con, si yo realizo un trabajo en una dirección, ese trabajo es exactamente el mismo que cuando regreso. O sea, da lo mismo que regrese por otro camino, el trabajo es el mismo, ¿ok? O sea, de alguna manera puedo regresar al punto inicial, ¿no? Otra propiedad que tengo es que no depende de la trayectoria, eso un poco ya tiene que ver, ya un poco lo habíamos comentado, no depende de la trayectoria. Y lo otro es que, y de alguna manera es consecuencia de lo anterior, porque hay cosas que son, esto que le voy a decir es consecuencia de lo anterior. El trabajo en una trayectoria cerrada, que la voy a ejemplificar así, es cero. Lo cual es lógico. ¿Por qué? O sea, si yo ahora les digo que parto de este punto, ¿no? Y me doy toda esta vuelta y regreso al mismo punto. ¿Cuánto vale el trabajo si la fuerza que actúa es una fuerza de tipo conservativa, como por ejemplo la fuerza de gravedad? ¿Cuánto vale el trabajo? Ya se lo estoy diciendo, el trabajo vale cero, porque solamente, como estoy diciendo aquí, solamente me depende de los valores inicial y final de cierta energía potencial. Entonces, cuando yo encuentre, el trabajo va a ser una energía potencial final menos una energía potencial inicial, y esos valores, y aquí da lo mismo que sea gravitatoria o elástica, en los dos casos es lo mismo. Si estoy en el mismo punto, significa que tienen la misma coordenada. ¿Esto cuánto va a ser? Esto va a ser cero. Por lo tanto, el trabajo en una trayectoria cerrada vale cero. Y entonces fíjense que estas son características que van a tener esa fuerza conservativa. Lo puedo expresar como una energía, como cierta energía potencial, no va a depender de la trayectoria, digamos, y por supuesto que el trabajo en una trayectoria cerrada es cero. Por supuesto voy a tener también fuerzas no conservativas. O sea, ¿qué ejemplo de fuerza no conservativa puedo tener?
¿Qué fuerza no conservativa puedo tener? O sea, ¿qué fuerza no conservativa ustedes se imaginan que puedo tener? La más rápida que se le venga a la mente. Un ejemplo ¿Roce? de... ¿Eh? ¿Roce? Exactamente, roce. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un cuerpo en una superficie, ¿no? Y lo muevo en esta dirección, ¿no? Vamos a calcular el trabajo de la fuerza de roce. El trabajo de la fuerza de roce, el roce para dónde va a ir. Si estoy en movimiento hacia allá, la fuerza de roce va a ir en esta dirección. Y vamos a suponer que llegué hasta esta posición. Y ahora, lo voy a dibujar abajo, ahora voy a estar en esta posición y quiero regresar al punto inicial. Aquí voy a tener un trabajo que va a ser menos la fuerza de roce, vamos a suponer que esto es una cierta distancia por la distancia. Pero cuando venga para acá, aquí el roce va a ir en sentido contrario al movimiento. El roce va en sentido contrario al movimiento. Entonces, el trabajo cuando me regrese va a ser menos la fuerza de roce de nuevo por esa distancia. Por lo tanto, el trabajo total va a ser menos 2 veces la fuerza de roce por esa distancia. Entonces, el trabajo en una trayectoria cerrada no es cero. O sea, esto no es la fuerza de roce no es una fuerza conservativa. Por lo tanto, no la puedo expresar como una energía potencial determinada ni nada por ese estilo. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de fuerza no conservativa. También hay muchos ejemplos que tienen que ver un poco con cómo es que dependen, digamos, si la fuerza depende de una determinada dirección, está claro que la trayectoria que tome, entonces me va a ser importante. Entonces, pueden haber varios ejemplos, muchos ejemplos de fuerza que, que no son conservativas. ¿Ok? Entonces, ¿qué fuerzas que conservativas que conozcamos? Entonces están la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica. ¿Ok? Ya son dos ejemplos de fuerza conservativa. Entonces, bueno, antes de pasar a un poco, quería, porque hay una definición que estaba en el libro y que no teníamos aquí, pero que quise para que ustedes tengan ese concepto. Uno puede definir algo que se conoce como potencia, y potencia, ¿qué es? Por definición, potencia no es más que la variación del trabajo en el tiempo. O sea, de alguna manera, la potencia me da, es una cantidad física que me da eh, cuánto trabajo realizo yo por unidad de tiempo. Entonces, por supuesto que mientras más trabajo realice por unidad de tiempo, entre comillas, o sea, estoy diciendo que es más potente o hago más potencia. Un poco, de ahí un poco viene el término de potencia. Potencia, entonces, para los físicos lo conocemos como la variación del trabajo en el tiempo, o en este caso una potencia media la podemos definir como, digamos, una variación del trabajo en un delta T determinado. Y esta unidad, que el trabajo estaría en Joule, y esto estaría, por ejemplo, en segundo, esto tiene una unidad, digamos, particular o específica que sería el watts, que es, digamos, que lo que nosotros conocemos, no sé, incluso el consumo de electricidad en los hogares que se da en watts, en kilowatts y cosas así. Y en general yo puedo definir una potencia instantánea, digamos, que sea un instante de tiempo, simplemente encontrando esto que ya ustedes se imaginarán, encontrando cuando el límite, cuando este delta T tiende a cero, de algo como esto, ¿no? O sea, de la variación del trabajo en el tiempo. Esto es lo que se conoce como potencia. Esto un poco para que tengan este concepto. Ya, entonces, veamos, por ejemplo, un problemita rápido que podemos hacer. Veamos un problemita rápido que podemos hacer. Entonces, fíjense que aún no les... recuerden que nosotros teníamos esto lo vamos a ver en detalle después en la próxima clase, ¿no? Pero recuerden que nosotros teníamos este teorema, el trabajo y la energía, que me decía que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Pero fíjense que ahora, y lo voy a ver en detalle en la próxima clase, pero ahora, bueno, el trabajo yo lo puedo decir que el trabajo de varias fuerzas, ¿no? Entonces puedo definir mi trabajo como el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y eso igual a la variación de la energía cinética. ¿Ok? Veamos esto primero antes de hacer este problemita porque nos va a facilitar mucho el cálculo, ¿no? Entonces, si
si mis fuerzas conservativas, ¿quiénes son? Bueno, de las que estudiamos, vimos la energía potencial gravitatoria y este trabajo entonces lo podemos escribir como menos la variación de la energía potencial gravitatoria, vamos a suponer que menos la variación de la energía potencial elástica, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, y eso igual a la variación de la energía cinética. ¿Hasta aquí me siguen? Simplemente lo que he hecho es que el trabajo, que el trabajo donde ponía el trabajo de la fuerza conservativa, de acuerdo a la definición que habíamos visto antes, ¿no? El trabajo era menos este y menos este. Por lo tanto, el trabajo total va a ser igual al trabajo del peso, más el trabajo de resorte, más el trabajo de otras fuerzas. ¿Ok? Lo puedo escribir de esa manera. Siempre lo puedo hacer así. Por lo tanto, yo puedo ahora, y manipulando esto un poco, voy a encontrar que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria más la variación de la energía potencial elástica. Y esto es algo que vamos a estudiar en la próxima clase. Todo esto que está aquí se le llama energía mecánica. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos este problemita. Y en este problemita, cuando uno lo resuelve con energía, es muy fácil. Porque fíjense que me están preguntando cuál es la energía cinética que tiene en el punto B. ¿Cuánta es la energía que tiene en el punto B? Si yo lo suelto desde esta altura del punto A. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer aquí es un poco lo que le estaba comentando. Y aquí es donde ya vienen un poco, empiezan a aparecer algunos truquitos de cómo empezar a poder resolver estos problemas. Fíjense que yo tengo qué tipos de energía están involucradas aquí. Están involucradas la energía potencial gravitatoria, ¿no? Y está involucrada la energía potencial elástica. Entonces, bueno, por otro lado, ¿qué fuerza? Bueno, veamos, analicemos esto primero, ¿no? En general, ¿qué fuerza actúan sobre el cuerpo? Actúa la tensión, ¿no? Y actúa la fuerza de gravedad. Ahora, ¿cuánto es el trabajo que hace la tensión cuando se está moviendo esto? ¿O cómo podemos calcular eso? O alguien que me diga cuánto pudiera ser eso. El trabajo que realiza la tensión. 0, ¿no? El trabajo que realiza la tensión, como bien me dicen, es 0. ¿Por qué? Porque la tensión siempre está perpendicular al movimiento. O sea, la tensión en este caso es la fuerza centrípeta, ¿no? Y por supuesto siempre está perpendicular al movimiento. Y fíjense que aquí hay la tensión es la fuerza centrípeta, aquí hay una aceleración centrípeta, ¿ok? Que si quieren la podemos calcular, que también es algo extra que podemos obtener de este problema. Entonces, las fuerzas que actúan sobre la masa, entonces, la fuerza de gravedad y la tensión. Por lo tanto, la única que va a realizar trabajo es la fuerza de gravedad. Pero el trabajo que realiza la fuerza de gravedad ya sabemos cuál es menos la variación de su energía potencial. ¿Ok? Y entonces el trabajo que realiza la fuerza de gravedad va a ser igual a quién? A la variación de la energía cinética. Y ese trabajo que realiza la fuerza de gravedad, ¿quién es? Es menos la variación de la energía potencial gravitatoria, va a ser igual a la variación de la energía cinética. ¿Entendieron eso? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, por lo tanto, yo ahora, ¿qué es lo que hago? Para yo calcular la energía potencial gravitatoria, lo que necesito es fijar o establecer un determinado sistema de referencia. Y porque recuerden que la energía potencial gravitatoria es mg por una cierta coordenada i, donde i va a ser, vamos a suponer que yo elijo el sistema de referencia de esta manera y por razones que me conviene, ¿dónde ustedes creen que sea más cómodo, como les comentaba anteriormente, poner el cero de energía potencial gravitatoria? Me conviene poner el cero de energía potencial gravitatoria aquí en B, porque aquí en ese punto se me haga cero toda mi energía potencial gravitatoria, ¿ok? Y en ese punto, la energía que tengo es puramente energía cinética, al definirlo de esa manera, ¿ok? Entonces defino el cero aquí, ¿no? Y entonces este sería mi, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que tengo que calcular es esta altura I,
¿Ok? Y esa altura I, ¿quién es? Eso creo que se lo puse a principio de año. Entonces, esa altura I, ¿cómo la podemos calcular? Bueno, eso lo podemos calcular si vamos a suponer que tiene un largo L. Esa altura I sería, ¿y quién sería? Sería L menos este tramo, ¿no? ¿Y este tramo quién es? Les pregunto, ¿este tramo quién es? En función de L y el ángulo, ¿quién sería? Coseno de L, L por el coseno del ángulo. coseno del ángulo. Por lo tanto, I sería L por 1 menos coseno del ángulo. Entonces eso me dice que la energía potencial gravitatoria en ese punto, UG, sería mg por L menos L coseno del ángulo. Y esa es la energía potencial gravitatoria en el punto A. Me estoy quedando sin espacio aquí. Voy a poner una página nueva. Entonces, en el punto A, si quieres vamos a hacerlo de esta manera, que a mí me gusta. En el punto A, ¿no? Tengo, primero, la energía, vamos a suponer que esta es la energía potencial gravitatoria, y vamos a poner aquí la energía potencial, la energía cinética. Y vamos a hacer una pequeña tablita. Entonces, en el punto B, por definición, y fíjense que aquí esto va a salir muy, muy fácil. En el punto B, por definición, I vale 0. Por lo tanto, en el punto B, ¿cuánto vale mi energía potencial gravitatoria? Vale 0. ¿Ok? Simplemente por la elección de mi sistema de referencia. ¿Ok? Hagamos de nuevo aquí el grafiquito para no estar yendo tanto, ¿no? Este sería el B. ¿Ok? Entonces, este sería la energía potencial gravitatoria que tengo en A, sería mg por esta altura, que esa altura entonces sería L menos L coseno del ángulo. Este sería este I que está aquí. ¿Ok? Entonces, en el punto A, ¿cuánto vale la energía cinética? En el punto A me dicen que se suelta desde el punto A. Y entonces en este punto la energía cinética vale 0. Y entonces, en este punto, ¿cuánto vale mi energía cinética? ¿Cuánto vale la energía cinética en B? ¿Alguien que me diga? ¿Cuánto vale? mg por I. Bueno, vale exactamente esto. ¿Ok? Vale exactamente eso. ¿Por qué? Por lo que les comentaba hace un rato, porque la variación de mi energía cinética, ¿no? Es igual a la variación de o a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Entonces, por lo tanto, la energía cinética, ¿no? Yo lo puedo escribir como K en B va a ser igual a la energía en menos la energía en B. Vamos a... Ok, esta es la variación de la energía cinética. O sea, esta sería U final menos U inicial. Y aquí en este caso, la energía cinética sería K final menos K inicial. El K final sería K en B, ¿no? ¿Entendieron eso? ¿O los enredé un poco? Bueno, si quieren, lo piensan un poco, pero la energía cinética en B, ¿no? Que es la energía cinética, entre comillas, final, porque el punto inicial es A, entonces esa energía esta es 0, porque esta sería la energía cinética en A, por lo tanto el K final, que es igual, por definición, lo estoy definiendo como el K en el punto B, sería igual a esta variación de la energía potencial. La energía potencial en B es 0 y por lo tanto esto sería igual a U en A. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí ya que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que tiene el cuerpo en B va a ser igual a mg por L menos L coseno del ángulo.
O dicho de otra manera, aquí ya podemos calcular que la velocidad sería la raíz de 2g por L por 1 menos coseno del ángulo. ¿Ok? Y eso me da la velocidad que yo tengo en el punto B. Sería esta es la velocidad. ¿Ok? ¿Alguna duda? Si el cuerpo en A llevara cierta velocidad inicial, ¿se seguiría manteniendo la misma relación o no? Claro, si el cuerpo en A tuviera una cierta velocidad inicial, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que ya tendría una energía cinética en B menos una energía cinética en A, va a ser igual a esta energía potencial en A, ¿no? Por lo tanto, la energía cinética en B va a ser igual a la energía cinética que tengo en A más esta energía potencial de A. Por lo tanto, lo que va a hacer es, por supuesto, voy a tener más velocidad, ¿no? Porque tenía una cierta energía cinética inicial, ¿ok? O sea, simplemente tengo que sumarle entonces un medio de la masa por la velocidad que tenía en A cuadrado más lo otro que obtenga de aquí del resultado de la velocidad. ¿Ok? Profe, ¿Sí? Ok. ¿por qué K en A toma el valor 0? Por dato, por definición, se suelta desde el punto A. Se suelta significa que se deja caer, ¿no? O sea, no le doy ninguna velocidad. Por lo tanto, la energía Ok. cinética, ¿cuánto vale? Si no se mueve, recuerden que la energía cinética, por definición, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si no hay velocidad, cae cero. O sea, la energía cinética es cero. ¿Ok? Ok. Entonces, fíjense que tengo esto de esa manera. Tengo en el punto A, un poco para que se entienda, y este es el lenguaje que vamos a ocupar aquí. En el punto A no tengo ninguna energía cinética, es cero, y tengo energía potencial gravitatoria. Bueno, después vamos a ver que bueno, cuando tenemos fuerzas que solamente actúan fuerzas conservativas, esto ya lo podemos aprender. La energía, no sé, bueno, hay un teorema mucho más general. La energía, ustedes lo han oído hablar, la ley de conservación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma de un tipo de energía a otra. En este caso, cuando tenemos energía mecánica y tenemos fuerzas conservativas, la energía lo único que va a hacer es transformarse de un tipo en otro. Si tengo una energía potencial y disminuye esa energía potencial, bueno, eso se está convirtiendo en energía cinética. Es la única manera que tiene que ver, ¿ok? O se convierte en otro tipo de energía potencial, pero siempre tiene que haber un equilibrio porque esa suma de energía tiene que ser cero si yo no tengo fuerzas, o sea, si todas las fuerzas que actúan sobre mi sistema son fuerzas conservativas, la energía se mantiene constante. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero bueno, aquí ya calculamos entonces cuánto va a ser esa velocidad y con esa velocidad, como ya ustedes conocen, pueden calcular la aceleración centrípeta en el punto B como v cuadrado partido r, y esa aceleración centrípeta entonces tiene que ser igual a la acción de la tensión, que es la fuerza que está obligando a que el cuerpo esté en esa trayectoria. ¿Ok? Bueno, dejemos esto hasta aquí, ya nos hemos pasado un ratito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Cómo definiría la energía y el trabajo? La otra vez lo pregunté en un intensivo y me dieron como una definición circular, como que definiendo trabajo definían energía y definiendo energía definían trabajo. Sí, claro, es un poquito, es que es un poquito, sí, depende. La definición, digamos, de alguna manera primaria es el trabajo, ¿no? El trabajo simplemente se define con el trabajo es una fuerza, la fuerza por el desplazamiento. Entonces, y la energía no es más que, eh, depende del tipo de energía, está relacionado con el trabajo que se realiza sobre el sistema, ¿no? O la potencialidad del sistema de realizar trabajo. ¿Ok? O sea, el trabajo es un concepto un poquito más primario. Pero evidentemente después uno puede asociar otros tipos de energía, como energía interna de un cuerpo, que entonces lo tiene que ver con... Pero de lo que nosotros hemos visto hasta ahora, la energía es una consecuencia o sale como una consecuencia directa del trabajo. ¿Ok? Ok. Ya. Bueno, ¿alguna otra duda?
Entonces, si no, damos por concluido la clase. Así que bueno, chao chicos, bueno, nos vemos.